Boca le ganó a Barcelona de Ecuador en el segundo partido de la fase de grupos de la Libertadores y arrancó con 6 puntos de 6 posibles, un muy buen arranque. En este video vamos a hablar sobre este partido y también un poco sobre el final, sobre el partido con Independiente. Arranquemos hablando sobre cómo se dio el partido. Boca, después de rotar los 11 titulares con Independiente, volvió al mismo equipo de siempre y en esos primeros minutos se le complicó bastante el partido. Barcelona de Ecuador empezó bien, le cortó los circuitos de juego, fue mejor en la presión y no lo dejó jugar a Boca. Y algunas chances tuvieron en esos primeros minutos, hasta la lesión de Marchesín, que parece que se rompió los ligamentos y no volverá a jugar seguramente hasta fin de año, una lástima. En esos primeros minutos a Boca le costó mucho porque sobre todo Boca tenía la pelota, pero le costaba romper la presión de Barcelona, que lo tenía bien controlado. Boca no podía saltear líneas, no podía filtrar algún pase entre líneas y Barcelona tenía todo bastante controlado hasta más o menos que fue el cooling break, que ahí Boca salió mejor y empezó a tener más la pelota, empezó a encontrar esos pases entre líneas y sobre todo fue un muy buen partido de Delgado, que primero le puso ese pase filtrado a Merentiel y después empezó a jugar un poco más adelante de Paredes y a mostrarse entre líneas, lo que le permitió a Paredes tener un pase más adelante y a partir de ahí Boca empezó a crecer con la pelota. Y Boca sobre todo después de que empezó a dominar empezó a tener bastante movilidad porque Delgado comenzó a aparecer más adelante, Merentiel dejó de estar todo el tiempo arriba, se tiró más a los costados, Boca encontró pase y encontró una manera de mover bien la pelota, Casíbar también se empezó a mostrar más, Vareiro retrocedió unos metros para rebotar y Boca movió muy bien la pelota en esos 10 minutos alrededor del minuto 30 por lo menos hasta que terminó el primer tiempo. Boca movió muy bien la pelota y fue protagonista del partido, Paredes hizo cargo y con Delgado dominaron la mitad de la cancha. Y por suerte Boca pudo validar esos buenos momentos de circulación de pelota con un gol que llegó de cabeza de la mano de Di Lolo. La pelota parada y el cabezazo de los centrales había sido un elemento importante para Boca el año pasado, que se fue perdiendo de a poco este año, salvo el gol que hizo Di Lolo justamente contra Riestra. Boca no venía haciendo tantos goles de cabeza y bueno, ojalá que lo pueda recuperar porque era una arma muy importante del equipo. En estos tipos de partidos muchas veces lo más complicado es hacer ese primer gol. Y yo creo que fue eso más o menos lo que pasó porque el partido fue bastante parejo, Boca se impuso en algunos momentos, Barcelona se fue mejor en el comienzo hasta que Boca hizo el gol. Después del gol no hubo más partido, Boca lo dominó todo el tiempo a su rival, lo pasó por arriba y también pesó mucho el hecho de que Barcelona de Ecuador había perdido su primer partido, por lo que tuvieron que ir un poco más adelante, ir a buscar el resultado y a partir de ahí dejaron espacios en el fondo que Boca supo aprovechar. Y con esos espacios Boca pudo encontrar esos pases entre líneas que les estaba faltando, los delanteros recibieron en mejores condiciones y Boca generó muchas chances y le faltó un poco más de precisión para poder terminarlas o para poder hacer el gol. Pero aún así creo que Boca estuvo bien porque no se bajoneó o nunca bajó su nivel, sino que siguió atacando hasta que pudo hacer los demás goles. Y fue muy importante para mí que Boca en este partido generó más chances de lo que suele hacerlo. Supo traducir la posición y el control del partido en situaciones de gol, que eso es algo que no venía pasando tanto porque Boca sí dominaba y había momentos en donde movía la pelota como la movió en este partido, pero no generaba tantas situaciones. Y en este partido Boca generó un montón, incluso perdiendo 3-0, el arquero de ellos fue una de las figuras del partido. Boca terminó de liquidar el partido con los goles de Ascasíbar y el gol de Ander Herrera, que marcó su primer gol con la camiseta de Boca. Y bueno, creo que si bien viví el partido con incertidumbre, porque bueno, siempre que Boca arranca ganando y no puede liquidar el partido, te da un poco de miedo sobre lo que puede pasar, pero aún así creo que Boca no dejó dudas dentro de la cancha, no le generaron prácticamente situaciones y si bien erró mucho, siguió llegando hasta que terminó haciendo los goles.
El nivel de la defensa fue muy bueno, Di Lolo además del gol estuvo muy bien en la marca, Ayrton Costa en los últimos partidos viene mejorando. Otro muy buen partido de Milton Delgado, que para mí fue el mejor jugador de Boca en este partido y para mí viene siendo el mejor jugador de Boca en la Libertadores. Me sorprendió que él mismo encontró la clave para el partido, porque al comienzo a Boca le costaba, porque él y Paredes jugaban a la misma altura, y en el mismo partido él se dio cuenta que tenía que ir un poco más adelante, y a partir de ahí Boca empezó a encontrar ese pase entre líneas que le venía faltando. Y sobre todo me sorprendió que dio 3 asistencias con pases muy buenos que bueno, lamentablemente no terminaron en gol, pero esto para él era totalmente impensado hace unos meses cuando era 5, pero 5 fijo, era más un jugador de rol y ahora se está haciendo mucho más cargo del equipo y sobre todo es importante que cuando a Paredes lo marquen y no lo dejen jugar pueda aparecer él y hacerse el eje del equipo y en los últimos partidos lo viene haciendo muy bien. Otro muy buen partido de Paredes, que cuando le dieron espacio en el segundo tiempo, manejó el partido como quiso y siempre mejora Boca. Ascasíbar para mí también hizo un muy buen partido y me parece muy infravalorado en este Boca. Creo que este Boca no podría funcionar tan bien si Ascasíbar no jugase porque es un relevo para todo. Juegan en los últimos partidos, no comete un solo error porque siempre está relevado por Ascasíbar. Acompaña a los mediocampistas, hace el trabajo sucio para que Paredes y Delgado se puedan hacer cargo del juego. Después va y llega al área. Es realmente increíble todo lo que le puede aportar a Ascasíbar este equipo y quizás no es el jugador que mejor maneja la pelota, incluso en las jugadas que llegó al área hay algunas que no resolvió bien, pero bueno, creo que con todo lo que le aporta al equipo es totalmente indispensable. El partido de Aranda me pareció un poco flojo, pero bueno, también se lo ganó el chico, porque si yo espero mucho más de él es porque él ya ha demostrado. Y bueno, creo que al ser un jugador tan bueno, uno espera un poco más de participación y más importancia. No te digo que fue un desastre, pero sí que a lo que venía jugando sí que fue un nivel un poco más bajo. Blanco, como siempre, siendo muy importante para el equipo, esta vez como el máximo asistente de Boca en esta Libertadores con 3 asistencias en 2 partidos, y es un jugador que siempre rinde, sin importar el técnico, sin importar si el equipo juega bien. Hace unos meses Boca era un desastre y Blanco igualmente metía una asistencia por partido, y es un jugador que rinde siempre y que en este equipo es muy importante porque Boca a veces tiene muchos jugadores por adentro, hace muchos pases por adentro y necesita de los laterales para terminar las jugadas. Y Blanco otra cosa no, pero siempre un centro bueno te tira. Me gustó un poco más el partido de Merentiel respecto a lo que venía jugando antes. Si bien, a ver, Merentiel es uno de los 9 de Boca y si se erra tantos goles no sé si podemos decir que fue un buen partido, pero a diferencia de otros partidos en los que capaz sí que dio una asistencia o hizo un gol, en este partido me parece que tuvo más movilidad, que se involucró más en el juego del equipo, dio un par de buenos pases que dejaron a sus compañeros en posibilidad de hacer un gol. Y bueno, creo que sobre todo cuando se tiró a la izquierda y se pudo juntar con Aranda, Boca mejoró y pudo progresar en ataque. Y bueno, para mí necesita eso, Merentiel, involucrarse más, mostrarse más, hacerse parte del juego y no solo terminar las jugadas. Otro muy buen partido de Vareiro, que le tiras un misil y te lo baja. Boca por momentos le costaba en el comienzo salir de abajo y progresar con la pelota, así que era un pelotazo a Vareiro que se peleó con los centrales y él siempre la ganaba. En este partido quizá le faltó un poco más de cara al arco, no le quedó ninguna para poder hacer un gol, salvo un cabezazo en un centro de Paredes y poco más, pero bueno, siempre ese juego sucio que él hace es muy útil para el equipo, sobre todo cuando Boca no puede progresar a través del pase. Siempre es bueno un pelotazo a Vareiro y que la baje y que Boca empiece a atacar desde ahí. Y bueno, creo que no nos podemos hacer los boludos respecto a Úbeda. Creo que gran parte de la mejora del equipo y que Boca juegue así de bien se debe mucho a él. Todavía le falta para mí algún resultado importante y hay que ver ahora con lo que viene, pero la mejora del equipo es evidente. Para mí el doble 5 ese con Paredes y Delgado funciona a la perfección y además le encontró esa variante de que sea Delgado el que juegue delante de Paredes y que Boca tenga otra manera de progresar.
Este equipo juega bastante parecido a lo que era el del año pasado, porque bueno, juega con ese 4-4-2, pero es distinto en cierta manera, sobre todo para mí, por la incorporación de Ascasíbar. Recordemos que bueno, el año pasado en esa posición jugaba Carlos Palacios, y ahora al tener a Ascasíbar, Boca tiene más solidez en defensa. Ascasíbar le colabora mejor al lateral, llega mejor al área, quizá no se involucra tanto en el juego, pero sí que es muy útil para que el equipo pueda funcionar mejor como un conjunto. Y bueno, creo que la incorporación de Aranda también le da más asociación al equipo. Quizá no tiene tanto mano a mano como Ceballos, pero sí que es muy útil a la circulación de juego. Y bueno, creo que Delgado sí que es más ofensivo respecto a ese equipo. Y bueno, sobre todo Vareiro es totalmente diferente a lo que era el año pasado con Jiménez. Este equipo es mucho mejor que el del año pasado, pero le falta demostrar en un partido importante y veremos qué pasa en el Superclásico. Para mí, Úbeda hasta ahora viene bastante bien y bueno, hay que ver qué va a pasar. En general fue un muy buen partido de Boca, jugó bastante bien. Como digo, le costó en esos primeros minutos, pero hasta que hizo el gol, después fue un dominio total durante el resto del partido. Creo que eso también se debe a que Barcelona es un equipo hecho para llevar a cabo un plan. Y bueno, cuando ese plan ya no salió, ya te metieron un gol, después tenés que cambiar el partido y salir a buscarlo. Y bueno, ahí a Barcelona le iba a costar. A Barcelona le ganó a Argentinos pateando una sola vez al arco. Así que bueno, cuando el partido se le complica no parecen tener demasiadas alternativas. Y bueno, creo que cuando le dieron espacios a Boca y salieron a atacar un poco más, se notaron sus limitaciones como equipo. Y es un partido muy importante para Boca, más allá de los 3 puntos, porque para mí pudo romper con algo que venía pasando en los últimos partidos, que era que Boca tenía mucho la pelota, pero no generaba tantas situaciones, y en este partido generó por demás, y le dio más importancia a tener la pelota, pero eso tuvo un sentido. Boca fue más directo y lo dominó bien al rival, pero también le generó muchas situaciones. Hablando un poco del partido con Independiente, me parece que bueno, uno de los problemas que tiene Boca es que tiene un muy buen once titular con jugadores que prácticamente salen de memoria, pero los suplentes está un poco complicada la cosa y no tienen un gran nivel la mayoría y es cuestionable incluso que jueguen en Boca. Hay una diferencia evidente entre la calidad que tiene el medio titular con la que tiene el medio suplente y sobre todo los delanteros dejan bastante que desear. Dentro de todo, en la defensa creo que los defensores cumplen, pero el problema está de mitad de cancha para adelante y creo que se notó sobre todo con Independiente, aunque bueno, creo que Boca hizo dentro de todo un buen partido y bueno, en ese partido tiene la mala suerte de que empieza perdiendo rápido con ese gol de Independiente, pero se pudo recomponer, intentó tener la pelota, tuvo algunas situaciones y bueno, creo que es evidente que ese equipo iba a jugar mal al ser un equipo suplente. Sobre todo hay muchas situaciones que Boca ya tiene aceitadas que ese equipo no maneja, como cómo manejarse las contras, cómo hacer para circular la pelota. Y bueno, creo que para lo que viene, Boca tiene que pensar en armar el equipo cuando jueguen los suplentes alrededor de Ander Herrera, porque si vos pones a Ander Herrera junto a Ángel Romero y a Jiménez, se complica un poco desde la presión porque son jugadores que literalmente no corren. O sea, entre Ander Herrera y Romero tenían que marcar al 3 de Independiente y les costó muchísimo. No son jugadores que tienen tanto despliegue. Y bueno, entonces a Boca se le complica mucho quitar la pelota de esa manera. Capaz que si en vez de Romero pones a un pibe que capaz que no tenga tanta calidad, pero que se encargue de correr, Boca podría por lo menos marcar un poco mejor a lo que hizo en el partido con Independiente. Creo que a Boca le costó eso. Y bueno, creo que sobre todo si pones a jugadores tan lentos junto con Ander Herrera, porque por ejemplo, Romero cuando Ander Herrera tiene la pelota viene y se la pide al pie, no se la pide al espacio. Y bueno, creo que esas son cosas que perjudican al funcionamiento del equipo. Aún así creo que Boca no hizo un mal partido, sobre todo me sorprendió que bueno, los cambios de Úbeda no estuvieron tan mal, pero el equipo empeoró mucho con los cambios y bueno, creo que se debió a que los jugadores tenían la cabeza en esta semana, en el partido de Copa y en el partido con River. Por eso sobre el final prácticamente con Independiente parecía que ninguno de los dos quería ganar el partido se trabó muchísimo y prácticamente nadie atacó y bueno, terminó todo en empate. Con este resultado ante Barcelona, Boca prácticamente queda clasificado porque ya sacó 6 puntos
Y hay que ver qué pasa con Cruzeiro. En este momento que estoy grabando todavía no jugaron. Quizás cuando suba el video ya habrán jugado, así que hay que ver qué pasa con ese resultado. Porque bueno, si gana Cruzeiro quedarían los dos con 6. Y bueno, sería una pelea más por el primer puesto que teniendo en cuenta que ya estarían prácticamente los dos clasificados. Como digo, la derrota de Barcelona de Ecuador en Ecuador con Cruzeiro y de Universidad Católica en Chile contra Boca obliga a alguno de los dos a que ganen algún partido de visitante y la verdad lo tienen bastante complicado. Yo creo que Boca ya encaminó y bueno, ahora tiene que ir con todo al Superclásico. En el próximo video vamos a hacer la previa del Superclásico. No quería en este video hablar mucho sobre el clásico, así que bueno, como modo de adelanto, lo único que puedo decir es que lo que tiene que hacer Úbeda es que no le pase lo mismo que a Gago, no tiene que cagarse y que por el miedo a poder perder el partido se tire atrás y salga a hacer algo que Boca no sabe hacer. Boca tiene que salir a jugar el partido como lo viene jugando ahora, salir a dominar y a tener la pelota como hacen todos los partidos. Es la única manera posible de que Boca lo pueda ganar. Así que bueno, de eso y todo más hablaremos en el siguiente video. Voy a intentar subirlo lo más pronto posible. Por ahora no tengo nada más que decir. Gracias por escuchar.